Esta receta me la enseñó un carnicero que prepara unos chicharrones bien crujientes y muy ricos. ¿Quieres que tus chicharrones queden crujientes por fuera, doraditos y bien suavecitos por dentro? Prepara esta deliciosa receta porque está bien sabrosa. Así que sin más ni menos, vámonos a la preparación de unos deliciosos chicharrones. Para esta deliciosa receta de chicharrones caseros bien crujientes estaremos utilizando 1 kg 300 gramos de panceta de cerdo o pork belly. La vamos a cortar en unas tiritas de unos 2 a 3 centímetros de grosor aproximadamente. Puedes cortarlos un poquito más grandes o un poquito más delgados. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta para que sorprendas a todos en tu casa. Uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de preparar unos chicharrones caseros es que utilizamos aceite en lugar de manteca cuando los vamos a freír. De esta manera pues iba a quedar doradito, pero el chicharrón, la panza, el cuerito no va a quedar crujiente. Tenemos que utilizar manteca para que quede bien doradito y crujiente. Una vez que tenemos la panceta de cerdo cortada en tiritas, le vamos a hacer un corte aquí en la carne sin traspasarlo por completo. Con mucho cuidado para que no vayas a traspasar la piel. Solamente vamos a cortar la carne. De esta manera pues van a tener una bonita presentación, pero también se le hace el corte para que la manteca entre y los deje bien crujientes. Así le vamos a hacer a todos los chicharrones que nosotros vamos a preparar. Recuerda que estamos utilizando 1 kg 300 gramos de panceta de cerdo o pork belly. De la panceta de cerdo recuerda que se saca el tocino y es muy sabrosa. Ahora mira, en una cacerola a fuego medio con 3 o 4 litros de agua, vamos a poner 1 cucharada y media de sal, 4 hojitas de laurel, media cucharada de pimienta negra entera. También le agregamos 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Este es uno de los secretos mejores guardados de las carnicerías que no quieren que sepas. 3 dientes de ajo grandes, los he aplastado, mira, como puedes ver están triturados para que el ajo suelte todo su sabor y los chicharrones queden bien sabrosos. Le agregamos la mitad de una cebolla blanca. Removemos perfectamente para integrar todos los ingredientes y vamos a dejar a que todo esto rompa en hervor, que todos los ingredientes se sazonen, suelten todo el sabor y quede muy rico. Cuando empezó a hervir, cuando vea las burbujitas, ya está saliendo todo el sabor. Ahora es momento de agregarle la panceta de cerdo. Esta receta me la enseñó un carnicero que prepara unos deliciosos chicharrones crujientes, doraditos y bien suavecitos por dentro y llenos de sabor. Si quieres sorprender a todos en tu casa con unos deliciosos chicharrones caseros bien crujientes, tienes que preparar esta deliciosa receta. Removemos para integrar todo perfectamente y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio por unos 30 minutos nada más. Durante ese tiempo lo vas a menear de vez en cuando para que todo se vaya cocinando parejo. Cuando la panceta de cerdo suelte la espuma se la vamos a retirar porque son toxinas, así que no las queremos aquí en nuestros deliciosos chicharrones, se la vamos a retirar por completo. Una vez que le retiramos la espuma seguimos cocinando la carne. Ahora mira, pasando 30 minutos de que pusimos la carne a cocinar, la vamos a retirar, la vamos a dejar que se escurra por completo y que se enfríe. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchas recetas fáciles, ricas, deliciosas y muy rápidas de hacer para que las puedas disfrutar en casa con toda tu familia en momentos especiales y sorprendas a todos tus invitados. Y activa esa campanita ahí donde dice todas, le das clic para que se activen todas las notificaciones y no te pierdas ninguna receta cuando nosotros subamos un contenido nuevo. Subimos recetas nuevas cada miércoles y viernes de cada semana. Sin faltar, tenemos una receta nueva cada miércoles y cada viernes. Así que ahí te esperamos, espero verte, déjame tu comentario para saber que nos estás viendo.
Una vez que sacamos la panceta de cerdo, la vamos a dejar que se escurra sin prisa por unos 30 minutos y que se enfríe por completo. El caldito que te sobró, si tienes perritos, les puedes cortar unas tortillas o ponerle las croquetas ahí y se los das a los perritos y quedan bien contentos. O simplemente ese caldito lo puedes utilizar para prepararte un arroz. Ahora mira, en una cacerola a fuego medio, aquí tengo 2 litros de manteca de cerdo. Una vez que está caliente vamos a agregar la panceta de cerdo que ya la dejamos reposar por 30 minutos y ya está bien escurrida y está completamente fría. Agregamos la panceta de cerdo para freírla. Una vez que agregamos todo el pork belly, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio bajo, tapamos y cocinamos entre 50 minutos a 1 hora. Después de 1 hora aproximadamente, tus chicharrones ya están completamente cocinados, ya están preparados, ya están crujientes, doraditos, como puedes ver, ya tienen ese colorcito bien doradito y están bien crujientes. En este momento le apagamos a la estufa y vamos a retirar los chicharrones para que se enfríen, queden aún mucho más crujientes, porque cuando los sacamos del aceite quedan más crujientes todavía. Los retiramos y dejamos escurrir en un platón con papel absorbente. Si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. No olvides, regálame un like, compártenos en tus redes sociales para que todos preparen unos deliciosos chicharrones bien crujientes desde la comodidad de su casa, fáciles, rápidos y muy ricos sin tantas complicaciones. Una receta muy fácil y deliciosa para que las disfrutes en casa. Una recomendación a la hora de preparar los chicharrones, asegúrate que la temperatura del aceite esté bien controlada a fuego medio bajo. Se van a cocinar bien ricos y no van a brincar tanto. Y bueno, mi gente bonita, se ha llegado el momento que más me gusta. Vamos a disfrutar de estos deliciosos chicharrones. Los puedes acompañar con unos frijolitos de la olla, con un delicioso guacamole. Y escucha el sonido del sabor. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y ahí disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero yo tengo que probarlos. Deliciosamente ricos. Le ponemos el limoncito para que quede más sabroso todavía. Y mira nada más, riquísimo. También podría ser una botana perfecta con un guacamole bien picosito para disfrutar de tu deporte favorito. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos chicharrones bien crujientes. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa y sorprendas a todos tus invitados.